Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Me da mucho gusto poderles mirar, es un gozo poder estar aquí con la familia en Cristo, es un gusto poderles mirar y siempre es una bendición iniciar el domingo aquí en la casa de nuestro Dios, buscando de su presencia, buscando de su palabra, ¿verdad? Y bueno, te voy a invitar a que puedas saludar a tu hermano que está a tu lado, a tu hermano que está enfrente, a tu hermano que está atrás, y necesito que le digas: Dios tiene un mensaje para ti el día de hoy. Dios tiene un mensaje para ti el día de hoy. Muy bien, amada iglesia. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están listos para el Congreso de Servidores? Bueno, pues quiero decirte que ya estamos a la vuelta de la esquina para nuestro congreso. Vamos a tener talleres, vamos a tener predicaciones, vamos a tener de invitado al pastor Marco Barriento. Así que vamos a tener conferencias impresionantes y créeme que Dios te quiere usar, ¿verdad? Dios te quiere preparar para que tú estés listo. Y el pastor Sadot me pidió que les dijera que esta charla del día de hoy va a ser la primera charla del Congreso de Servidores. Esta charla en el nombre de Jesús nos va a preparar nuestros corazones, va a preparar la tierra para que cuando tú y yo lleguemos a ese congreso, tú y yo estemos en la mejor disposición y estemos preparados. Y como dice el título de nuestra charla, para que tú y yo estemos preparados para la buena obra. Amén. Bueno, te quiero hacer una pregunta, iglesia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo poder ser usado por Dios? ¿O alguna vez habías escuchado esta pregunta, cómo poder ser usado por Dios? ¿Alguna vez lo has escuchado hermanos platicando cómo pueden ser usados por Dios? ¿Cómo poder estar preparados para la buena obra? Muchas veces, al menos yo en lo personal, cuando me hacía esta pregunta hace algunos años, yo siempre me imaginaba a alguien predicando, me imaginaba a alguien en el teclado, a alguien en la alabanza, me imaginaba a alguien dando célula, a alguien estando a lo mejor como maestro de niños, pero hoy Dios nos quiere enseñar y nos quiere retar a que tú y yo vamos a poder ser usados por Dios, no solamente aquí en la iglesia, vamos a poder ser usados por Dios aún en lo cotidiano, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, con nuestro círculo de amistades, quizás si nos dedicamos al comercio, en donde tú y yo nos dediquemos, Dios quiere que tú seas usado, ¿verdad? Dios te quiere usar a ti y a mí para la buena obra. Así como dice, tú y yo tenemos que estar preparados el día de hoy para la buena obra. Así que la buena noticia, hermano, es que Dios quiere que tú seas su herramienta útil. Dios quiere que tú seas esa herramienta útil en sus manos. Sin embargo, muchas veces también como cristianos, como hijos de Dios, nosotros romantizamos la idea de ser usados por Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros creemos que el ser usados por Dios siempre va a ser color de rosa, siempre va a ser miel con hojuelas, que siempre va a ser muy fácil. Y hoy quiero decirte que la verdad es que cuando Dios está con nosotros las cosas van fluyendo, pero muchas veces tú y yo no estamos dispuestos a pagar el costo para poder ser usados por Dios. Dios te quiere usar, pero Dios te quiere usar bajo sus normas y bajo sus reglas y bajo sus condiciones. Así que ser usados por Dios no es algo que pase de la noche a la mañana, no es algo que pase así nada más. Dios te quiere usar, pero Dios te quiere usar bajo sus normas y sus reglas. Y quiero recordarte el día de hoy que Jesús, después de haber resucitado, le dijo a todos sus discípulos: los voy a esperar ahí en Galilea. Sus discípulos llegan a Galilea, Jesús ya los estaba esperando y Jesús les da una gran encomienda a todos ellos y a toda la iglesia, que es la gran comisión. Jesús les dice a sus discípulos: vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También Jesús les dice: enséñenle a hacer mis mandamientos. Y al final Jesús dice algo maravilloso. Jesús dice: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Así que la pregunta hoy, iglesia, ya no es si Dios te quiere usar,
ya vimos que Dios nos quiere usar. Dios quiere que tú y yo podamos hacer discípulos, que podamos compartir de la palabra de Dios, en donde tú te desempeñes, en donde tú te envuelvas, en la iglesia también. Dios te quiere usar en todos lados. Dios quiere que tú puedas ser usado de lunes a domingo. Y como vimos, Jesús nos da esta gran comisión a toda la iglesia y es una gran responsabilidad que tenemos tú y yo el día de hoy de poder hacer discípulos y de poder ser usados por Dios. Y hoy Dios tiene 3 puntos importantes que quiere que tú y yo conozcamos, 3 claves para poder ser usados por Dios. Y Dios nos va a revelar esto a través de la vida de Pablo y Timoteo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo las características de un obrero, de un buen servidor, de un siervo de Dios. Y es ahí cuando Dios nos revela por medio de la vida de Pablo las 3 características que Dios quiere que tú y yo tengamos el día de hoy para ser usados por Dios. Así que te invito a que abras tu Biblia, iglesia, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Ahí cuando lo tengas me puedes decir amén, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21 y 22. La palabra de Dios dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y bueno, Dios quiere que tú y yo tengamos estas 3 características para poder ser usados por Dios. La característica número 1 que tú y yo vamos a ver el día de hoy es obediencia. La número 2 va a ser santidad y la número 3, disposición. ¿Les parece si lo repetimos? Obediencia, santidad y disposición. Nuevamente, obediencia, santidad y disposición. Al inicio de este versículo, en nuestro punto número 1, que va a ser obediencia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: así que si alguno se limpia de estas cosas. El apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo que todos vamos a ser usados por Dios. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: solamente aquellos que se hayan limpiado de estas cosas. Está poniendo un condicionante y ese condicionante es solamente aquellos que hayan sido obedientes a la voz de Dios y se hayan apartado de estas cosas van a poder ser usados por Dios. Y déjame decirte, amigo mío, que hoy Dios quiere llamarnos a la obediencia. La obediencia es la única manera de poder ser usados por Dios. Y es verdad que la obediencia humanamente es muy difícil, ¿verdad? En la carne ser obediente es muy difícil y es algo muy cañón, porque la obediencia quiere decir que tú y yo nos tenemos que despojar de nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que a veces es tan difícil ser obediente. Nuestra carne siempre va a tender hacia el pecado y es por eso que desde niños vemos que la obediencia es tan difícil, ¿verdad? Podemos ver el ejemplo de algún padre o de alguna madre diciéndole a su hijo: oye, ten cuidado, por favor, no te subas a ese juego. Pareciera que le estamos diciendo lo contrario, el niño sube y se cae, ¿verdad? Tiene sus propias consecuencias. Cuando alguna madre o algún padre le dice a algún jovencito: ten cuidado con esas amistades, ten cuidado de estar llegando a estas horas, muchas veces la desobediencia nos gana como jóvenes y salimos, ¿verdad?, en desobediencia. O algún ejemplo para los casados, cuando nuestra esposa nos dice: ayúdame a lavar los trastes, por favor, y tú no te quieres despojar de tu voluntad y mejor te quedas sentado viendo Chivas América, ¿verdad? Y muchas veces es por eso que es tan difícil ser obediente a la voz de Dios, porque tenemos que despojarnos de nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y hoy Dios quiere que tú y yo seamos obedientes, pero la pregunta es: ¿a qué debemos de ser obedientes? Y la respuesta: tú y yo debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Cuando tú y yo tengamos alguna duda, o si el día de hoy tú tienes alguna duda de tu situación familiar, alguna duda económica, te invito a que puedas abrir las Escrituras, a que puedas abrir la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es el mismo corazón de Dios. Y créeme, iglesia, que te vas a sorprender cuando puedas abrir tu devocional, cuando hablas la Biblia en la noche. Dios te va a poder responder esas preguntas de una manera tan clara que no te lo vas a creer. Créeme que la Biblia es el verdadero corazón de Dios y tú y yo debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Pero ahora, si aterrizamos, iglesia, este punto al plano terrenal donde hoy tú y yo estamos, en este plano terrenal tú y yo tenemos autoridades en nuestros trabajos, tú y yo tenemos líderes aquí en la iglesia, tenemos a nuestros pastores, tú y yo también tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades, ¿verdad? Dios quiere que tú y yo vivamos una vida coherente, que tú y yo seamos los mismos sábados y domingos que de lunes a viernes. Así que a veces aquí en la iglesia es bien fácil, cuando alguien te da una instrucción,
pues uno dice con mucho gusto, ¿verdad? Pero ¿qué tal entre semana? A veces es más difícil despojarnos de nuestra voluntad entre semana y poder hacer lo que nuestras autoridades nos piden. Nuestro mayor ejemplo de obediencia, iglesia, es nuestro Señor Jesús. Jesús en obediencia fue a aquella cruz a morir por ti y por mí y derramó hasta la última gota de sangre para que tú y yo pudiéramos ser salvados. Pero déjame decirte que también a lo largo de la Biblia hay grandes ejemplos de obediencia, grandes varones de Dios que nos han mostrado que la obediencia es la puerta para ser usados por Dios. Y este es el ejemplo de la vida de Abraham. Abraham, Dios le promete que iba a tener un hijo. Abraham y Sara ya eran personas de edad avanzada, o sea, ya eran viejitos. Y humanamente esto es algo imposible, ¿verdad? Pero Dios les cumple la promesa y les da un hijo llamado Isaac. Un día también Dios le dice a Abraham, Abraham, necesito que me entregues a tu hijo Isaac en ofrenda, como ofrenda viva para mí. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, necesito que tomes a tu hijo y lo sacrifiques en una ofrenda viva para mí. Y en ese momento Abraham tenía dedos. La primera opción que Abraham tenía era levantarse y hacer como que no había escuchado nada, darse la vuelta y seguir desayunando como si nada. La segunda opción que Abraham tenía era levantarse, tomar a su hijo y ser obediente a la voz de Dios. Déjame decirte que Abraham decide tomar a su hijo, sale muy de mañana con Isaac, suben a aquel monte. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Mi esposa y yo nos acabamos de casar hace 8 meses, gracias a Dios. En el nombre de Jesús vamos a tener hijos pronto. Pero en este momento lo más cercano a un hijo es nuestro perrito, un perrito Marley, así se llama Marley. Lo queremos mucho, mi esposa le gusta verlo comer, le gusta verlo jugar. Y si Dios nos pidiera en este momento pues que se lo entregáramos, también sería una decisión difícil. Pero yo les pregunto a ustedes que seguramente tienen hijos, ¿ustedes estarían dispuestos a entregar un hijo por obediencia a Dios? Así de grande fue la obediencia de Abraham. Abraham toma a su hijo, sube a aquel monte y cuando Abraham levanta la daga para poder asesinar a su hijo, Dios le dice, detente Abraham, he visto tu corazón y he visto que eres obediente. Dios provee un cordero para que Abraham lo sacrifique, ya no sacrifica a su hijo y a partir de ese momento Dios utiliza la vida de Abraham de una manera impresionante. Dios le promete a Abraham que iba a tener una descendencia tan grande como las estrellas, tan incontable como los granos de arena y Dios cumple su palabra. Dios lo usó de una manera impresionante. Así que hoy Dios no te está pidiendo que le entregues un hijo, pero ¿qué tal si Dios hoy sí te está pidiendo que le entregues esas amistades que te hacen daño en obediencia a Dios? Hoy Dios no te está pidiendo que le entregues a ninguno de tus hijos, pero Dios te puede pedir hoy que le entregues quizá aquel trabajo que está haciendo que tus manos se ensucien, aquellas amistades que te están apartando de Dios. Y es por eso que Dios necesita que tú y yo seamos obedientes, que tú y yo seamos capaces de quitar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y la clave para hacer esto es una búsqueda continua de la presencia de Dios. Y así pasamos a nuestro punto número 2, que es santidad. La santidad. En el versículo 21 el apóstol Pablo dice, así que si alguno se limpia de estas cosas. Ahora vamos al versículo 22 y la palabra de Dios dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Lo podemos leer todos juntos, iglesia, nuevamente? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ya vimos que Dios nos quiere usar, Dios quiere que tú y yo salgamos y hagamos discípulos, Dios nos pide obediencia y ahora Dios nos está pidiendo una vida en santidad. Pablo le dice a Timoteo, aquellos que se puedan apartar de estas cosas, aquellos que puedan alejarse del pecado, Dios quiere que tú y yo podamos vivir una vida en santidad. Y a lo mejor hoy vienes tú por primera vez y te preguntas ¿qué es santidad? Y la santidad es podernos apartar del pecado, podernos apartar de todo aquello que no le gusta a Dios y que le desagrada para un propósito significativo. Y bueno, comenzamos, el apóstol Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. Cuando tú y yo escuchamos pasiones juveniles, muchas veces nos imaginamos que solo se hace referencia a pecados de índole sexual, como puede ser el adulterio, la fornicación, la pornografía, etcétera, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo en esta parte de pasiones juveniles engloba el pecado en general, puede ser la codicia, el amor al dinero, o sea, el pecado en general. El apóstol Pablo y Dios nos hacen un llamado hoy muy especial a la santidad, a que tú y yo nos podamos guardar. Dios quiere usarte como una herramienta limpia. Y quiero decirte que Dios no va a poderte usar si tú no estás completamente en santidad. Y aquí quiero ponerte un ejemplo bien sencillo.
Mi hermano está estudiando medicina y él me cuenta que en ciertas intervenciones tienen que usar los mismos instrumentos. Por ejemplo, me ha dicho que el bisturí lo ocupan en repetidas ocasiones en intervenciones uno tras otro. Pero antes de usar el mismo bisturí, este bisturí tiene que pasar por un proceso de esterilización. Lo meten a un que parece como microondas, se esteriliza y después lo vuelven a dejar ahí en las manos del doctor para que él lo pueda usar en el momento que él quiera. Así que tú y yo debemos de ser esa herramienta limpia como ese bisturí para que Dios nos pueda usar en cualquier momento. Tú y yo tenemos que estar preparados con una vida en santidad. Y aquí el apóstol Pablo nos da un tip y nos da una recomendación increíble para que tú y yo podamos, o nos sea más fácil, mantenernos en santidad, mantener esta vida en santidad. La palabra de Dios dice: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El apóstol Pablo nos está diciendo que la santidad no solamente es alejarnos del pecado. Ahora tú y yo tenemos que dar un paso más adelante y es seguir la justicia, es seguir la fe, es seguir el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y hoy te pregunto, iglesia, ¿quiénes son aquellos que de corazón limpio invocan al Señor? Somos tú y yo. La iglesia y todos nosotros somos aquellos que invocan al Señor con un corazón limpio. Así que a veces para ti, para mí nos va a ser tan difícil mantenernos en santidad porque no estamos llevando unas buenas amistades, no estamos llevando unas buenas relaciones. Quizá en la escuela nos estamos juntando con amigos, con personas que solamente nos quieren alejar del propósito de Dios. O quizá en el trabajo, ¿verdad? Nos podemos juntar con personas que solamente nos alejen del propósito de Dios o nos alejen de la voluntad de Dios. Y hoy quiero decirte, iglesia, que mantenernos en santidad es una decisión que cada uno de nosotros tenemos. Solamente tú y yo sabemos qué es lo que le tenemos que entregar a Dios para que seamos santos. ¿Qué es lo que tú y yo nos tenemos que despojar? ¿De qué nos tenemos que despojar para que tú y yo podamos ser esa herramienta útil, esa herramienta limpia en manos de Dios? Así que no podemos esperar, iglesia, que Dios nos use si tú y yo estamos sucios, si tú y yo estamos como ese bisturí que está manchado de sangre. Tú y yo tenemos que pasar ese proceso de purificación para ser usado por Dios. Y aquí en esta parte muchas veces el enemigo nos quiere engañar. Satanás nos quiere poner mentiras en nuestro corazón, en nuestra mente. Muchas veces Satanás va a decirte que por tu pecado, por tu antigua manera de vivir antes de conocer a Cristo, tú ya no vas a poder ser usado por Dios. Muchas veces el enemigo va a poner esos pensamientos en tu mente y va a decir: si tú vienes de una vida donde solamente te dedicabas al adulterio, a la fornicación, ¿cómo vas a poder ser usado por Dios? Y hoy quiero decirte, iglesia, que no puedes estar más equivocado. Dios te quiere usar y Dios ya no mira tu pasado. Dios nos ha limpiado y por eso fue que mandó a su Hijo Jesús para que muriera por ti y por mí, porque su sangre nos ha limpiado. Así que no dejes que el enemigo te ataque y ponga esos pensamientos de miedo, de temor, porque Dios te quiere usar, no importa lo que hayas hecho, Dios quiere usarte. Tu pasado, iglesia, no te va a definir y tu pasado no va a definir lo que Dios quiere hacer contigo. Pero la falta de santidad sí pone una barrera y sí crea una barrera entre tú y Dios. La falta de santidad, iglesia, sí nos va a separar del propósito que Dios tiene para nosotros. La falta de santidad no va a permitir que tú y yo cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que es por eso la importancia de mantenernos en santidad. Mantenernos en santidad, buscar la fe, buscar la justicia, buscar el amor, congregarnos, tener amistades aquí en la iglesia que nos ayuden a santificarnos cada día. Y nuevamente, el mayor ejemplo de santidad para ti, para mí, el día de hoy es nuestro Señor Jesús. Jesús fue a la cruz y murió sin ningún pecado, sin ninguna mancha. Jesús se entregó por ti y por mí como un cordero limpio, sin ninguna mancha, sin nadie que lo pudiera señalar. Pero también a lo largo de la Biblia hay ejemplos de hombres que se mantuvieron en una santidad impresionante. Y este puede ser el ejemplo también de la vida de Pablo, que es el autor de la carta de Timoteo. Pablo, antes de ser el evangelista que tú y yo conocemos, de ser el predicador que llegó a ser, antes de ser todo eso, antes de ser un gran varón de Dios, antes de ser aquel hombre que Dios usó poderosamente, Pablo antes de eso era un perseguidor de los cristianos. Pablo perseguía a aquellos que proclamaban el nombre de Jesús. Pablo era un fariseo que conocía la ley y sin embargo iba y perseguía a los cristianos. Él los encarcelaba, los enjuiciaba y los mataba. Así que las manos de Pablo estaban manchadas de sangre. Las manos de Pablo habían hecho atrocidades, habían matado gente. Pablo no estaba viviendo una vida conforme al corazón de Dios.
Sin embargo, Dios lo ve con agrado y lo ve con amor y tiene un encuentro personal con Jesús en Damasco. Pablo se levanta y da un giro de 180 grados a su vida. Pablo decide mantenerse alejado de todo lo que hacía, de todo lo que era. Se despojó de su viejo hombre y se mantuvo en santidad. Y no solamente se mantuvo en santidad, iglesia. Pablo buscó la justicia, buscó la fe, siguió el amor y estuvo con personas que profesaban la misma fe que tú y que yo. Y déjame decirte que Pablo fue usado poderosamente por Dios. Pablo fue uno de los encargados de extender el evangelio, de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y así como Pablo, tú y yo podemos ser usados poderosamente si nos disponemos de verdad a tener un corazón limpio y un corazón en santidad. Así que nuevamente, iglesia, si tú crees que Dios no te va a poder usar por tu pasado, ahora vemos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Pablo era un asesino y sin embargo Dios lo usó de una manera poderosa porque fue obediente al llamado de Dios y porque se mantuvo en una vida en santidad delante de Dios. Así que no temas, iglesia, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Así que si Dios te ha llamado es para cumplir un propósito en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a pasar a nuestro punto número 3, que es disposición. Y ahí sí me ayuda por favor la banda. Nuestro punto número 3 es disposición. Después, iglesia, de que el apóstol Pablo nos enseñara que tú y yo tenemos que tener un corazón de obediencia, después de que el apóstol Pablo nos enseñara que tú y yo tenemos un corazón de santidad, ahora viene con un último punto para cerrar y es la disposición. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces nosotros como iglesia quizá hayamos tenido un crecimiento, muchas veces quizá tú y yo ya hayamos quitado nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. O sea, tú y yo ya somos obedientes a la palabra de Dios. Muchas veces quizá tú y yo ya estamos viviendo una vida de santidad, pero todavía no podemos ser usados por Dios. O sea, pareciera que Dios no nos quiere usar y en este momento Dios nos va a decir por qué es que todavía tú y yo no podemos ser usados por Dios. Al final del versículo 21 dice, si alguno se limpia de estas cosas, la segunda parte del versículo dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que ya vemos que Dios nos quiere usar con la gran comisión y ahora el apóstol Pablo dice, aquellos que se limpien de estas cosas van a poder ser un instrumento para honra. ¿Y qué quiere decir un instrumento para honra? Como vimos, Dios quiere que tú y yo hagamos discípulos, así que seguramente a muchos de nosotros nos va a tocar ir a predicar a cárceles, a muchos otros quizá nos va a tocar ir a hospitales, a muchos otros en escuela, como ya lo han hecho los jóvenes de la iglesia, a muchos otros quizá nos va a tocar predicarle a nuestra propia familia, a muchos otros quizá a vecinos de la colonia. Y a donde quiera que Dios nos mande, Dios quiere que cumplamos ese propósito significativo. Dios quiere que donde quiera que Dios te mande para que tú seas usado, tú cumplas ese propósito y ese propósito sea para honra y gloria de Dios. Y eso quiere decir esta parte, que tú seas un instrumento para honra. Donde quiera que Dios te mande, Dios quiere que tú cumplas ese propósito. No importa si Dios te está mandando a que le hables a personas que están en la cárcel, no importa si Dios te ha mandado a que le hables a personas que están a lo mejor en un hospital, en una escuela, en un asilo, Dios quiere que tú cumplas ese propósito significativo. Ahora más adelante dice, un instrumento de honra y santificado. Dios quiere que ese instrumento esté siempre limpio, así como aquel doctor que puede agarrar ese bisturí en cualquier momento. Dios quiere que tú y yo estemos limpios para la hora a la que Dios te necesite. Después la palabra de Dios dice útil al Señor. Útil al Señor. ¿Y qué quiere decir un instrumento útil? Aquí te voy a poner nuevamente un ejemplo bien sencillo y es un ejemplo de una cocina. En la cocina tú y yo podemos tener muchísimos instrumentos y muchísimos utensilios. Podemos tener unos cubiertos, podemos tener tenedores, cucharas, diferentes tipos de utensilios y todos estos con un propósito significativo, un propósito de ser usados, un propósito que tienen que cumplir. Pero quizá en esa cocina pueda haber algún instrumento que no estemos usando tú y yo y que pueda estar en ese cajón ahí nada más almacenando polvo. Y si esto lo transpolamos al día de hoy a la iglesia, muchas veces tú y yo somos un instrumento, más bien tú y yo somos un instrumento. Muchas veces tú y yo ya cumplimos con la obediencia, tú y yo ya cumplimos con la santidad que nos pide Dios, pero quizá tú y yo somos ese instrumento el día de hoy que está aquí sentado acumulando polvo, ¿verdad? Porque tú y yo no estamos siendo un instrumento útil en las manos de Dios. Tú y yo no estamos siendo ese instrumento útil en las manos de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, para terminar este versículo de una manera impresionante, nos revela Dios por qué es que tú y yo estamos hoy acumulando polvo. Al final dice, y dispuesto para toda buena obra.
Aquí Dios nos habla de un corazón dispuesto. Quizá joven, jovencita, hermano, Dios te ha hablado y te ha dicho que le puedas compartir de la palabra de Dios a alguien que se sienta enfrente de ti en el transporte, quizá por miedo, por temor, quizá ves la hora y dices, me voy a tardar más de 5 minutos y decides ignorar el llamado de Dios. Quizá Dios te ha llamado para servir en niños, quizá Dios te ha llamado para servir en algún ministerio aquí en la iglesia, pero no te gusta llegar una hora antes y no te gusta tampoco salir una hora después. Eso nos habla de un corazón que no está dispuesto a servirle a Dios. Dios nos quiere usar, iglesia, y Dios te hace llamados, Dios te hace llamado. Pero si tú y yo no tenemos un corazón dispuesto, si tú y yo, iglesia, el día de hoy no tenemos esa disposición, aunque tú y yo queramos, Dios no nos va a poder usar. Si Dios te ha llamado a ti, iglesia, para compartirle de la palabra de Dios a tu vecino, a tu amigo, hazlo, iglesia, porque Dios está contigo. Si Dios te está llamando el día de hoy, es porque Dios te va a sostener y Dios te va a sustentar. Y lo hemos visto a lo largo de la Biblia, Dios ha sustentado a hombres impresionantes. Y un ejemplo muy sencillo en esta parte también es la vida de Pablo. Una vez que Pablo se hizo a Dios, se hizo al cristianismo, Dios le dice, Pablo, levántate y va a predicar a los gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, aquellos que nadie les quería predicar, aquellos que los mismos discípulos de Jesús no les hacían caso. Y Dios le dice a Pablo, levántate y predícale a todos ellos. Y Pablo tenía de dos: hacerse que no escuchó nada y seguir en su caminar, o levantarse en el nombre de Jesús y salir y predicar. Pablo se levantó en el nombre de Jesús, tomó aquella barca y Pablo fue uno de los predicadores más impresionantes para los gentiles. Pablo fue una extensión, ayudó a que se extendiera el reino de Dios aquí en la tierra. Y él lo hizo porque tenía un corazón dispuesto, un corazón que estaba listo para ser usado por Dios. Pablo era obediente, Pablo estaba en santidad y Pablo estaba listo para el momento que Dios lo llamara. Y tuvo ese gran corazón de disposición. Muchas veces tú y yo ahora nos vamos a creer insuficientes, vamos a creer que no estamos listos para ser usados por Dios. Pero a lo largo de la Biblia, iglesia, hemos visto ejemplos de grandes hombres que han sido usados por Dios por ese corazón de disposición. Podemos ver el ejemplo de Moisés, un hombre que era tartamudo, que le daba pena hablar en público, que quizá no resaltaba, ¿verdad? Moisés era tímido al hablar y sin embargo Dios le dice, levántate, Moisés, que quiero que tú libertes a mi pueblo de la cautividad. Moisés se levanta en el nombre de Dios, va con Faraón y le dice, vengo a libertar al pueblo de Dios. Y Dios lo respalda de una manera impresionante, Dios lo utiliza para libertar de la cautividad a su pueblo. Y fue porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Podemos ver la vida del rey David, aquel pequeño pastorcito que quizá era insignificante para las personas, pero Dios le hizo un llamado muy especial y él estuvo dispuesto a levantarse en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios venció a aquel gigante, se hizo rey y fue uno de los mejores reyes para el pueblo de Dios. Podemos ver la vida de Pedro, aquel hombre que quizá era iletrado, que quizá no sabía hacer otra cosa más que pescar. Jesús le llama y le dice, sígueme, ya no vas a ser un pescador de peces, ahora vas a ser un pescador de hombres. Pablo tuvo esa disposición para levantarse y para dejar lo que estaba haciendo, para dejar su antigua manera de vivir. Y Pablo fue un fundamento en la iglesia impresionante. Pedro fue ese fundamento en la iglesia y lo podemos ver por esa vida, por ese corazón dispuesto. Así que hoy Dios te está llamando, iglesia, y si tú crees que no te sientes listo, ninguno de estos hombres quizá eran los más listos, eran los más preparados, no tenían títulos, no eran doctores, no eran nada. Sin embargo, Dios los llamó y Dios prepara a aquellos que tienen un corazón dispuesto. Y si el día de hoy tú quieres ser usado por Dios, Dios quiere que tú le entregues todo aquello que te lo está impidiendo. Dios quiere que tú seas obediente a la palabra de Dios. Dios quiere que tú y yo podamos estar en santidad. Y Dios quiere, iglesia, que tú y yo podamos tener esa disposición. Que estemos con nuestros oídos abiertos para cuando Dios nos diga, levántate y predícale a esta persona, levántate y ve con aquel niño y ministralo, levántate, predícale a tu familia. Tú y yo debemos levantarnos en el nombre de Jesús, porque recuerda que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Dios quiere que tú y yo nos levantemos y que hagamos este llamado en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que respondamos a ese llamado. Y quiero decirte que una persona que a mí me ha marcado mucho es la vida del profeta Isaías. Dios le hace un llamado a Isaías y nuevamente Isaías tenía de dos: o hacer que no escuchó o responder al llamado de Dios. Isaías se levanta y le dice a Dios, heme aquí, envíame a mí. Habla de un corazón, de una disposición impresionante, y esa disposición habla de querer ser usados por Dios, de cumplir ese propósito al cual Dios nos ha llamado.
Todos tú y yo tenemos el mismo propósito, ir y compartir del Evangelio, predicar, hacer discípulos, pero no todos en este momento estamos dispuestos. Así que si hoy, iglesia, tú quieres ser usado por Dios, te invito a que te pongas de pie. Dios quiere usarnos, no hay excepción de personas. Dios quiere usarte, iglesia. Dios quiere que tú seas sus manos en esta tierra. Dios quiere que tú seas sus pies. Dios quiere que tú seas su boca. Que por medio de ti más personas lleguen a la palabra de Dios. Así que hoy te invito, iglesia, que también tú le puedas entregar todo aquello que Dios te está pidiendo. Solamente tú y yo sabemos qué hay en nuestras vidas, qué hay en nuestros corazones, qué es lo que está impidiendo que tú y yo podamos ser usados por Dios. Así que, iglesia, no temas, levántate y en el nombre de Jesús contesta ese llamado al que Dios te está hablando. Yo sé que Dios te está hablando a tu corazón el día de hoy, y si tú has rechazado hoy el llamado de Dios, te invito a que oremos, a que le pidamos perdón a Dios y a que respondamos al llamado nuevamente. Dile como el profeta Isaías: heme aquí, Dios, aquí estoy, envíame a mí, yo iré y yo voy a responder a ese llamado, Padre. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Padre, porque tú nos has revelado algo increíble, Señor. Hoy entiendo, Señor, que tú quieres usarme, Señor. Hoy entiendo que tú quieres que yo pueda compartir el Evangelio, mi Dios. Te doy tantas gracias, Señor, porque tu Espíritu está moviendo mi corazón en esta mañana, Señor. Padre, hoy quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Hoy quiero escucharte, Señor. Hoy quiero escudriñar tu palabra, Señor, y quiero encontrar esa respuesta a mi vida, Señor. Ayúdame a despojarme de mi carne, Señor, para poder hacer tu voluntad en esta mañana, Señor. Señor, hoy queremos hacer tu voluntad, Señor, queremos obedecerte, mi Dios. Hoy queremos despojarnos de nuestra propia voluntad, Señor, para que tú hagas una obra impresionante en mi vida, Señor. Hoy queremos vivir una vida en santidad, Señor. Hoy queremos vivir esa vida en santidad, Padre. Esa vida, Señor, que te agrada a ti, Señor. Que donde quiera que nos paremos, Señor, podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Que donde quiera que nos paremos, Señor, las personas puedan ver algo diferente en nosotros, Señor. Que donde quiera que nos paremos, Señor, podamos ser utilizados por ti, Señor, por esa vida en santidad, mi Dios. Padre, hoy te entrego todo aquello, Señor, que me está haciendo daño. Hoy te entrego todo aquello que me está alejando de ti, Señor. Hoy te entrego todo aquello, Padre, que no me está permitiendo ser usado para la gloria de Dios, Señor. Padre, hoy con todo el corazón, Señor, te digo que quiero mantener una vida en santidad, Señor. Quiero alejarme, Señor, de todo lo que no me está haciendo bien, Señor. Ayúdame a cuidar mis ojos, Señor. Ayúdame a cuidar lo que yo veo, Señor. Ayúdame a cuidar mis oídos, Señor, a escuchar solamente cosas que te agraden a ti, Señor. Ayúdame a cuidar mi boca, Señor. Que de esta boca, Señor, no pueda salir palabras amargas, Señor. Que de esta boca, Señor, solo pueda salir bendición, Señor. Padre, hoy queremos mantener esa vida en santidad y ser puros, Señor. Ir delante de ti y estar con nuestra vestimenta blanca, Señor. Hoy no queremos que nada manche, Señor, nuestro corazón, Señor. Queremos agradarte solamente a ti, Señor, y reconocer que tú eres nuestro Salvador, Señor. Mi Dios, y hoy quiero pedirte perdón, Señor, porque quizá en algún momento, Señor, he rechazado ese llamado, quizá he escuchado tu voz y yo te he dado la espalda, Señor. Y hoy quiero pedirte perdón, Señor. Quiero pedirte que me disculpes, Señor, si no he tenido un corazón dispuesto, mi Dios. Y hoy queremos tener ese corazón de disposición que tuvo Moisés, que tuvo Abraham, Señor. Hoy queremos ese corazón que los grandes hombres de Dios han tenido, Señor. Ayúdanos a moldear nuestro carácter, Señor. Ayúdanos a tener esa disposición, Señor. Hoy queremos ser usados por ti, Señor. Hoy queremos ser usados por ti, ser usados para tu gloria, Señor, para extender el reino de Dios aquí en la tierra, Señor. Padre, hoy queremos ser usados por ti, Señor. Mueve nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor, y a donde tú nos digas, Señor, ahí vamos a ir, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a ir más allá, Señor, de lo que alcanzamos a ver, mi Dios. Gracias, Señor, porque hoy tú nos te estás haciendo ese llamado impresionante, Señor, a cada uno de nosotros, mi Dios. Tú quieres que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor. Tú quieres que seamos esa luz, Señor, en las naciones, papá. Hoy respondemos a ese llamado, Señor. Hoy Camino levanta las manos, Señor, delante de ti, Señor. Y así como el profeta Isaías, Señor, Camino te dice: heme aquí, Señor, envíanos a nosotros, Señor. Hoy Camino, Señor, declara que va a ser usado para una gloria eterna, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Y así como el profeta, Señor, con esa fe, Señor, tú y yo respondemos: heme aquí, Señor, envíame a mí, Padre. Donde tú me mandes, Señor, yo voy a ir y voy a declarar tu nombre, Señor. Voy a declarar que hay salvación en tu nombre, Señor. Voy a declarar que moriste en una cruz por mí, Señor, y por todos nosotros para tener una vida eterna.
Padre, te damos gracias, Señor. Hoy respondemos a ese llamado, Padre. Heme aquí, Señor, envíame a mí, Padre. Yo sé que hoy, Dios, tú me estás retando, Señor, a poder responder a tu llamado, mi Dios. Heme aquí, Señor, aquí está mi corazón dispuesto, Señor, para toda buena obra, Señor. Estoy preparado para la buena obra, Señor, que tú quieres hacer en la iglesia, Señor. Gracias por enseñarme, Señor, que tú me quieres usar, Señor. Que tú quieres que tenga un corazón de obediencia, Señor, un corazón de santidad, un corazón de disposición, Señor. Gracias porque tú me has mirado con amor y con agrado, Señor, porque tú no desprecias mi antigua manera de vivir, Señor. Al contrario, tú me das una oportunidad, una nueva oportunidad en ti, Señor. Tú me has lavado de todos esos pecados, Señor. Hoy dispongo mi corazón, Señor, para mantenerme en santidad delante de ti, Señor. Gracias por este mensaje que traes a mi corazón, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que me anima a salir adelante, Señor. Gracias, Señor, porque mayor es el que está en mí, Señor, que el que está en el mundo, Señor. Y yo sé que contigo, Señor, las cosas imposibles son posibles, Padre. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Te reconocemos como nuestro suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén.